Tengan buenas tardes, jóvenes de segundo año de bachillerato comercial. Les saluda su profesor, don Mario Martínez. Este día en la materia de Derecho Laboral vamos a trabajar en un ejercicio a través del cual vamos a conocer nosotros todo el procedimiento que se sigue para pagarle a un empleado su salario y desde luego cómo debemos de contabilizarlo. Vamos a leer primero la redacción del ejercicio. Vamos a leer primero la redacción del ejercicio que vamos a trabajar. Tome por favor en consideración que todo esto lo estamos haciendo en el marco del tema que corresponde desarrollar este día, que es el salario y las retenciones legales. No olvide eso. Nuestro tema se llama el salario y las retenciones legales. Por eso es que a través de este video vamos a ver cuál es el procedimiento que hay que seguir para pagarle el sueldo a una persona, ¿verdad? De una empresa, a un empleado, y posteriormente pues contabilizarlo. La redacción del ejercicio dice de la siguiente manera: el día 15 de abril le pagamos al señor Julio Guevara su salario correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril del año 2019. El salario devengado es por el valor de $350 y se le harán las retenciones de ley. Acuérdese, voy a hacer unas aclaraciones. Cuando estamos hablando de las retenciones de ley, estamos hablando del Seguro Social y de la AFP. Acuérdese que esas son las retenciones de ley que se le aplican a el salario que recibe una persona. Y como al inicio de este ítem dice que el día 15 de abril le pagamos al señor Julio Guevara su salario correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril, eso nos da a entender que vamos a pagar un salario quincenal. Continuemos con el siguiente ítem. Además, al empleado se le aplicará un descuento correspondiente a un préstamo personal que tiene con la empresa por el valor de $50. Acuérdese que en muchas ocasiones en las empresas se les da a los empleados ese beneficio que puedan pedir préstamos personales con el objetivo de ayudarlos. Y la ayuda está en que a diferencia de los bancos, la empresa muchas veces no le cobra intereses, sino que el empleado únicamente tiene que pagar netamente el capital de lo prestado. Entonces ese préstamo personal se descuenta del pago del empleado cada quincena. Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. También dice que el empleado el 4 de abril pidió un anticipo de $25, lo cual se le va a descontar en esta quincena. Esa es otra práctica que hay en las empresas. Muchas le dan a los empleados ese beneficio de que puedan estar pidiendo anticipo, pero no a cada rato, sino que por lo general las empresas manejan como política de que solamente pueden pedir anticipo, por ejemplo, una vez en la quincena, no a cada rato. Y aparte de eso, hay un monto específico hasta donde pueden pedir anticipo. Tampoco pueden pedir un anticipo de una cantidad demasiado elevada, sino que las empresas manejan políticas estándar en el sentido de que solamente los empleados pueden pedir anticipos hasta por un monto de $40, por ejemplo. Esto las empresas lo hacen con el objetivo primero de que el dinero alcance para todos los empleados, que todos los empleados puedan gozar de ese beneficio. Y segundo, porque muchas veces el empleado está tan endeudado que no le alcanza para pedir, ¿verdad? No le alcanza para estar pidiendo anticipos demasiado grandes, porque como está tan endeudado, lo que le va a sobrar
no le va a alcanzar para pagar. También tenemos en otro ítems que dice que el señor Guevara tiene un préstamo con el Banco Promérica para pagar la casa que tiene con el Fondo Social para la Vivienda. Y la cuota es de $40, ¿verdad? Esto es muy común en todas las empresas. Los empleados están pagando una casa con el Fondo Social para la Vivienda y el descuento del pago de la casa se hace a través de la quincena que el empleado recibe en concepto de salario, ¿verdad? Allí la empresa lo que hace es, por ejemplo, que del salario que va a recibir la persona le descuenta esa cantidad del préstamo que tiene con el fondo para pagar la casa. Y ya después la empresa, el trámite administrativo que hace es de que manda a pagar la casa con el fondo. Y allí es muy importante tener en consideración y respetar las fechas, ¿verdad? Por el tema de que si yo pago antes o después de las fechas que dice el Fondo Social para la Vivienda, ya me comienzan a cobrar intereses. Entonces eso también se va a descontar del sueldo que va a recibir la persona. Y también en el último ítem dice que el señor Guevara tiene un proceso en la Procuraduría por el tema de alimentación de un hijo que procreó con la señora Ana López. Aquí voy a hacer un par de aclaraciones. Muchas veces se da de que el empleado ha sido un poco irresponsable en el sentido de que ha tenido hijos con determinada mujer y no ha respondido económicamente por ellos. Entonces, en ese caso, la mamá del niño ha acudido a la Procuraduría a demandar al papá para que le pase una cuota alimenticia. Entonces, cuando la Procuraduría hace todo el trámite administrativo, llega hasta la empresa y entrega una notificación a través de la cual se le ordena a la empresa que del sueldo de la persona se le esté reteniendo, se le esté descontando determinada cantidad para efectos de alimentación de un menor de edad. Y cuando eso sucede, el patrono, ¿verdad?, no puede negarse porque es un tema delicado para el Estado, porque se trata de la alimentación de un menor de edad y de velar por sus derechos y beneficios. Entonces la ley dice que tratándose de cuota alimenticia, el salario de una persona únicamente se le puede retener hasta el 20% para efectos de alimentación. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es una tabla, así como la que yo les estoy presentando en pantalla. Y con esa tabla lo que vamos a hacer, digamos, son los cálculos, ¿sí? Primero vamos a escribir el salario de la persona, que son $350. A ese salario le vamos a restar la retención legal del Seguro Social, que es del 3%. Entonces yo voy a multiplicar los $350, que es el salario, lo voy a multiplicar por el 3%. Acuérdese que el 3% de la cotización al Seguro Social es, digamos, un beneficio que tiene el empleado en el sentido de que al estar cotizando al Seguro Social puede ir a pasar consulta no solamente él, sino que también sus beneficiarios, como pueden ser su esposa o también pueden ser sus hijos. Y las razones por las cuales puede ir a pasar consulta el empleado puede ser, por ejemplo, por enfermedades comunes, y también por accidentes profesionales. Acuérdese que las enfermedades comunes pueden ser las enfermedades que el empleado puede adquirir, por ejemplo, estando en su casa, un dolor de cabeza, una gripe, padece del pecho, una alergia, tiene conjuntivitis, enfermedades comunes y normales.
y también puede ir a pasar consulta por enfermedades profesionales. Y las enfermedades profesionales son aquellas enfermedades o accidentes que la persona tiene cuando está en horario de trabajo, realizando el trabajo que le han encomendado y para el cual ha sido contratado. Entonces, hacemos el cálculo del 3%. Acuérdese que ahí lo que tiene que hacer es multiplicar el salario de la persona por el 3%. Y así va a obtener usted los $10.50, que es la cotización al Seguro Social. Luego vamos a calcular también la retención de la AFP, que es el 7.25. Y de aquí, de igual manera, el salario de la persona lo va a multiplicar por el 7.25%. Y así va a obtener la cotización de la AFP de 25.38. Acuérdese que esta cotización de la AFP es como un ahorro previsional y consiste en que va a llegar un momento en el cual una persona, un trabajador se va a jubilar, ya no va a trabajar porque ya es anciano, ya cumplió la edad que le exige la ley. Entonces se va a pensionar y a la hora de que se pensione, la AFP le va a comenzar a devolver mes a mes todo lo que ha cotizado durante su vida laboral. Todo lo que se le estuvo reteniendo cada quincena, cada mes que se le pagaba en concepto de AFP durante todos los años que trabajó, se le va a comenzar a devolver progresivamente. Se supone que es para que pueda tener una vejez digna. Y digo se supone porque hoy en la práctica las pensiones están quedando $100, 150, $200 al que le va mucho mejor. Y usted tiene que saber también que el costo de la vida se ha elevado tanto que esas pensiones no alcanzan, pues, no son suficientes para que una persona pueda vivir dignamente, ¿verdad? Mucho se ha hablado de que como mínimo una pensión debería de ser un salario mínimo para toda la gente. Usted sabe que un salario mínimo estamos hablando de $304, pero no llega a ese valor en la práctica, en la realidad. Luego, al salario, que son $350, usted, fíjese bien, le va a restar la cotización del seguro, le va a restar la cotización de la AFP, le va a restar el descuento que vamos a hacer por el préstamo personal que tiene con la empresa, que son $50, le vamos a descontar el anticipo que nos pidió a la empresa, que es de $25, le vamos a descontar la cuota del pago de la casa que tiene con el fondo, que es también de $40, y le vamos a descontar una cantidad equivalente al 20% de sus ingresos para el tema de procuraduría y alimentación de un hijo menor de edad que no había reconocido. Y ese valor corresponde a $70, que lo vamos a sacar de igual manera, ¿verdad? Multiplicamos los ingresos que la persona recibió por el 20%. Y así obtenemos los $70, que es lo que se va a enviar después para la procuraduría. Si yo sumo todas las retenciones y los descuentos que se le han hecho a la persona, voy a totalizar $220.88. Entonces después yo lo que voy a hacer es una resta. $350 es el salario de la persona, menos todas las retenciones y descuentos, que son 220.88, me va a quedar un valor de $129.12. Ese valor, $129.12, es el valor líquido íntegro que va a recibir el señor Julio Guevara en concepto de salario en esta quincena. No olvide, por favor, que el dinero que la empresa le retuvo al empleado en concepto de seguro social, la empresa tiene la obligación de reportárselo
al Seguro Social a través de las planillas correspondientes. El dinero que la empresa le retuvo a la persona, al empleado, en concepto de AFP, la empresa tiene la obligación de reportárselo a la AFP a través de las planillas correspondientes. En el caso de el dinero que la empresa le descontó al empleado por el Fondo Social para la Vivienda, en ese caso la empresa lo que hace es que manda al mensajero a pagar al fondo o al banco ese préstamo de la casa. En el caso de el dinero que la empresa le descontó o le retuvo al empleado en concepto de procuraduría, alimentación para un menor de edad, la empresa lo que hace es que ese dinero se lo reporta a la procuraduría a través de una planilla correspondiente para que ese dinero se lo hagan llegar a la mamá del menor de edad para que sea utilizado en temas de alimentación. Y el dinero que la empresa le retuvo al empleado en concepto del anticipo y del préstamo personal, lo que la empresa hace es que ese dinero se lo da al mensajero para que el mensajero vaya al banco a remesarlo, a depositarlo a la cuenta de la empresa. Entonces, aquí, ¿qué sucede? La persona va a recibir de salario la cantidad de $129.12. Cuando ya tenemos definido que la persona va a recibir de salario $129.12, tenemos que hacer nosotros una boleta de pago. Este es un ejemplo de una boleta de pago, ¿sí? Que tiene que elaborar la empresa para poderle pagar al empleado, para que quede registrado, para que quede documentado, para que quede por escrito evidencia de que hemos cumplido con nuestra obligación y le hemos pagado su sueldo, su salario. Esta boleta de pago por lo general se emite en duplicado, porque el original le queda a la empresa y la copia de este comprobante de pago le queda a los trabajadores. Y allí, en el encabezado de la boleta de pago, pues como usted puede ver, hay que presentar toda la información general de la empresa. También hay que presentar, ¿verdad?, toda la información relacionada al periodo que estamos cancelando. De qué fecha a qué fecha corresponde el periodo que le estoy cancelando al empleado. Hay que detallar el nombre del empleado. Hay que detallar el departamento en el que trabaja. De igual manera, hay que poner de manera detallada cuáles son los ingresos que el empleado recibe y cuáles son todos los descuentos y retenciones que se le van a hacer y cuál va a ser el monto líquido a pagar. Y también se le pide como empresa que el empleado no solamente ponga su firma, de su puño y letra, debe de poner su firma, debe de poner su nombre, debe de poner su número de DUI y también debe de poner su número de NIT. Y ya cuando ha firmado la boleta, le vamos a pagar. Y ahí existen dos posibilidades. O le pago en efectivo o le pago en cheque. En la práctica, ya son pocas las empresas que pagan en efectivo. Por lo general, la mayoría pagan con cheque o con depósito en una cuenta bancaria para que pase al cajero a retirar su dinero. Para efectos de el ejemplo, vamos a suponer que le vamos a pagar con cheque. Entonces, aquí les presento un ejemplo, ¿verdad?, de un cheque, ¿verdad? Así debe de ser presentado y elaborado un cheque para pagarle el sueldo a un empleado. Algunas recomendaciones que les puedo dar es que a la hora de escribir la cantidad a pagar en números, debemos de verificar
que los números de la cantidad a pagar queden escritos lo más cerca posible del signo de dólar, para evitar que haya manipulación, en el sentido que si yo entre el signo de dólar y el primer dígito de la cantidad que voy a pagar dejo mucho espacio, alguien podría como manipular el cheque y agregarle un número más para hacer entender que la cantidad que voy a pagar es mucho mayor a la real, a la verdadera. Con este tema del pago con cheque, acuérdese también de algo. Muchas empresas tienen programas, software, a través de los cuales hacen los cheques. Y hay otras que los cheques los elaboran a mano. Todo depende de costos, ¿verdad? Cada empresa decide cómo hacerlos. Pero nosotros debemos de tener cuidado a la hora de elaborar los cheques. Porque acuérdese que cada cheque cuesta alrededor de $1. Cuando compramos la chequera al banco y dividimos el costo de toda la chequera entre las unidades de cheques que contiene, cada cheque viene costando alrededor de $1, $1.25. Entonces hay que cuidar cada cheque. Escribir correctamente, escribir de manera legible, escribir el nombre de la persona de la manera correcta, de acuerdo a su documento único de identidad, escribir la cantidad a pagar con el detalle de los centavos y empezar a escribir lo más cerca posible del signo de dólar. Y si fuera, por ejemplo, el pago para una empresa, acuérdese que tendría que ser en base a no nombre comercial, sino razón social. Acuérdense que cuando le pagamos el sueldo a un empleado, pues la copia del voucher le queda a la empresa, ¿verdad? Para respaldar que se le ha hecho el pago al empleado. Y esta es la forma como tendríamos que contabilizar el pago del salario. Vamos a cargar la cuenta de gasto de administración. ¿Sí? Acuérdense que hemos dicho que la cuenta del gasto administrativo durante todo el ejercicio contable siempre se carga y únicamente se abona cuando estamos a fin de mes haciendo el cierre contable, la liquidación. Y acuérdese también que en el gasto administrativo usted tiene que ir registrando todos los gastos y las erogaciones que haga la empresa y que sean necesarios para las operaciones de la compañía. Entonces, un gasto necesario para que las operaciones de la compañía avancen cada día es tener empleados, una nómina de colaboradores y pagarle su sueldo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, vamos a abonar la cuenta de retenciones legales y otros acreedores por pagar. Toma en consideración que esta cuenta de retenciones legales y otros acreedores por pagar es una cuenta de pasivo. Y las cuentas de pasivo no solamente representan deudas, sino que también representan obligaciones. Y desde el momento que la empresa le retiene al empleado una cantidad equivalente a la cotización del Seguro Social y de la AFP, a partir de ese momento la empresa ya tiene una obligación. ¿Obligación de qué? Obligación de reportar ese dinero a las instituciones correspondientes. Y acuérdese que cuentas de pasivo, cuando aumentan, se abonan. De igual manera, abonamos la cuenta de otras provisiones y retenciones, que es donde registramos, pues, el préstamo personal, los anticipos, la procuraduría y el fondo.
¿verdad? Y de igual manera vamos a abonar la cuenta de efectivo y equivalentes. Subcuenta efectivo en bancos. En esta cuenta va a estar reflejado el valor por el cual vamos a emitir el cheque. Y el valor de esta cuenta va a salir. El valor de la cuenta de efectivo y equivalentes va a salir luego de que usted haya restado al gasto administrativo, que son los salarios. Usted le restó las retenciones legales y otros acreedores por pagar, y también le restó las otras provisiones y retenciones. Es decir, al sueldo de la persona usted le va a restar todas las retenciones y descuentos que se le hayan hecho. Y el valor que le resulte como diferencia, ese es el valor por el cual usted le va a emitir el cheque, y por lo tanto es el valor por el cual usted va a abonar la cuenta de efectivo y equivalentes. Acuérdese que estamos abonando la cuenta porque la empresa va a tener una salida de dinero por el pago del salario que vamos a hacer. En el documento de Word que les he compartido, donde está toda la información teórica de la clase, allí aparece un ejercicio que vamos a hacer para practicar, para repasar. Ese ejercicio consiste en lo mismo que hemos hecho aquí: pagarle el sueldo, pagarle el salario a un empleado de la empresa privada. Luego del planteamiento de la redacción del problema, lo que le estoy pidiendo es, primero, elabore los cálculos para pagar el salario de la persona. Luego, elabore la boleta de pago. Luego, elabore el cheque y luego contabilícelo. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos por su atención. Cualquier consulta, estoy a la orden y estoy para servirles. Por su atención y tiempo, muchas gracias.